Muchas gracias, hermano Mario. Muchas gracias. Eh, bienvenidos, como dice allí la presentación al estudio de la palabra de Dios. Hoy efectivamente nos toca estudiar el Salmo 51 en esta serie de estudios que estamos realizando en esta plataforma. Eh, Dios nos ayude a ser cada día mejores. Dios nos ayude a tener siempre esa buena disposición de compartir la palabra. Sean bienvenidos todos aquellos personas que están o estarán oyendo o viendo esta transmisión. Y me tocó, según aquí lo podemos ver, el Salmo, el título del Salmo 51, que habla acerca de David. Habla acerca de lo que es el arrepentimiento, lo que fue su arrepentimiento y la petición, una plegaria que él hizo a Dios, de tantas que hizo, que le manifestó a nuestro Dios a través de los salmos. Según el título, el salmo se compuso en ocasión del gran pecado y, ¿por qué no decirlo?, el crimen en la vida de David, y como una expresión de su penitencia en vista de su pecado. Ante todo, antes que todo, quiero reparar o quiero meditar en la frase que encontramos ahí al principio: al músico principal, o sea, para el músico en jefe. Recordemos que los salmos eran cantados, la mayoría, y esta frase para el músico o al músico principal aparece al comienzo de 53 salmos aproximadamente, y también aparece al final de un himno en el libro de Habacuc 3:19, eh, y el cual dice, ¿verdad?, lo que la palabra de Dios nos enseña. Dice: Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Luego al final dice: al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. Entonces, no es nueva la frase, ya lo sabemos, que aparece al principio de este salmo. Entonces, simplemente esa frase: al músico principal o precursor, y la idea es que el salmo se realice bajo su dirección de ese músico, o que la música debe ser dirigida y adaptada por él. No debemos suponer que este título fue prefijado al salmo por el propio David, por supuesto que no. Pero el uso que se le debe dar al comprometerlo con el músico principal, o con la frase del músico principal, o con el supervisor de la música en la adoración pública de Dios, muestra que el salmo se consideraba diseñado para ser utilizado en público, y no era una mera expresión de los sentimientos privados del autor, o sea, de David. Sin duda se entendía comúnmente que se debía, hermano, se entendía comúnmente que debía usarse como una expresión pública de su penitencia en vista de su pecado, porque su pecado fue muy grave, muy terrible. La frase en el título Salmo de David, que encontramos también ahí, denota que debía ser utilizado para la adoración pública, o o también como relacionado con la alabanza, ¿verdad? Fue diseñado no solo para expresar sus sentimientos privados, sino que estaba también destinado a ser empleado en los solemnes servicios de devoción pública. Entonces, la frase, hermanos, que encontramos ahí al músico principal, se refiere, dice, bueno, la frase cuando Natán, el profeta, vino a él, se refiere al hecho registrado en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 1, que es de todos conocido. Sabemos que qué pecado hizo, qué pecado hizo este ser llamado David, este rey llamado David. Bueno, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 12, en el versículo 1, ahí encontramos, o vamos a dar respuesta a esto. Dice: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Y ahí comienza la historia, hermanos. Pero ¿qué hizo David? Bueno, simplemente, pues nada más ni nada menos que mató
o mandó matar a, a este Urías Eteo, que fue o era el esposo de Betsabé. Vemos ahí, hermanos, que el pecado de él fue que todo esto él creyó que lo hizo a escondidas y que su pecado jamás sería descubierto. Pero cuando el profeta Natán, enviado por Dios, va hacia él y le reprende por su pecado, bueno, pues entonces significa que este salmo fue el resultado de esa visita de Natán a él, de Natán a él como rey, o que registra también los sentimientos del autor cuando el fiel mensaje del profeta le había traído a la mente el sentido de su pecado. Al ser descubierto, obviamente, hermanos, no puso ninguna excusa. Eso es lo bueno de David, que no puso ninguna excusa. Al contrario, su arrepentimiento se hizo sin demora, o sea, fue al momento. Tan no tardó el profeta en terminar su relato que él entendió que él había pecado. Él no buscó excusas como si las buscó su otro sucesor, ¿verdad? O su predecesor llamado Saúl, cuando en diferentes ocasiones se descubrió su mentira y él se justificaba o trataba de justificarse en los demás. No sucedió así con David. Entonces, vemos ahí que este salmo fue el resultado de esa visita que Dios envió a Natán, a David, para que él se diera cuenta que había sido descubierto. Este salmo tiene todas las características de haber sido compuesto bajo el sentimiento o bajo un sentimiento muy profundo, ¿no? Y de no ser el resultado de una reflexión tranquila. Cuando él reaccionó y está diciendo todo esto en el salmo, encontramos un profundo sufrimiento, ¿verdad? Porque la frase dice que cuando Natán vino a él después de que él se llegó a Betsabé, y ese registro ahí lo vemos ahí, lo acabamos de leer al inicio, segundo el libro de Samuel 11, del 3 al 4. Ahora, el Salmo, hermanos, el Salmo consta de dos partes. En la primera parte del Salmo 51:1 en adelante, el salmista confiesa su culpa y pide perdón. Comienza con una sincera petición de piedad a nuestro Dios. Él humildemente reconoce su ofensa, sin ningún intento de reivindicarse o de disculparse por ella. El Salmo 51:3, ahí encontramos que nos dice, voy a permitir leerlo, dice así, voy a leer del 1 al 3. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Fíjense, hermanos, lo leemos nosotros despacio, en la tranquilidad de nuestra habitación o de donde estemos, y aún sentimos ese profundo dolor que embargó a este hombre. Entonces, comienza así con una sincera petición de piedad, o sea, ten piedad de mí, oh Dios. Y esto, hermanos, está hablando del reconocimiento del pecado. Sigamos leyendo el versículo 4 hasta el versículo 6, dice, contra ti solo he pecado. Dice, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Ahí, hermanos, vemos el reconocimiento que está haciendo David en esto. La otra parte, y ahorita voy a regresar a esto, pero quiero, antes de seguir avanzando, mencionar a manera de resumen que este salmo se compone de dos partes. O sea, la primera, ahí empieza. La segunda parte comienza a partir del versículo 13 en adelante hasta el versículo 19. Pero ahí en la segunda parte muestra cómo manifestaría su agradecimiento de la misericordia divina si fuera él perdonado, porque su pecado fue tan grande que en este salmo, hermanos, no sabíamos si iba a ser perdonado o no. Él lo está planteando a Dios, él se lo está planteando a nuestro Señor.
pero él no sabía si realmente iba a ser perdonado o no. Pero él dice, a partir del versículo 13, que si en caso de que él fuera perdonado, él no se iba a quedar ahora sí que podemos decir así, impávido, ¿verdad? No, porque él estaba o él expresó el propósito de llevar nueva vida, una vida nueva, hacer todo lo que esté a su alcance para reparar los males de su conducta y especialmente para inducir a otros a evitar el camino del pecado, advirtiéndoles y él poniéndose como ejemplo. Él dice que enseñaría a los transgresores, lo vamos a ver después, dice los verdaderos caminos de Dios y que los pecadores se convertirían a Dios, o sea, a Él, ¿verdad? Y esto lo vemos ahí en Salmo 51:13. Eh, y al final dice que cantaría en voz alta la alabanza de Dios, o sea, de gusto, ¿verdad? Entonces, hermanos, regresando al inicio, el Salmo 51 es una oración profunda de arrepentimiento que después se le puso música, ¿verdad? Y es una oración profunda de arrepentimiento y búsqueda de restauración espiritual. Y esto nos enseña, punto número uno, como lo pongo ahí, reconocimiento del pecado. El salmista admite su falta sin justificar, ya lo decíamos. Cuando dice contra ti he pecado, esto muestra la importancia, hermanos, de la sinceridad ante Dios. Cuando dice ten piedad o ten compasión de mí, oh Dios, esta es la expresión de un corazón lleno, un corazón aplastado, un corazón roto por la conciencia del pecado. El salmista había sido obligado a ver su gran culpa. Y esto es algo que hoy en día, hermanos, nosotros o mucha gente no tiene. Mucha gente, a veces nosotros nos preguntamos por qué la gente no se arrepiente después de predicarles una y otra vez el Evangelio. Bueno, porque simple y sencillamente ellos no se sienten culpables de nada. Ellos se justifican a sí mismos de una manera u otra. Pero en este caso que estamos viendo, en el caso de David, él se sintió culpable, se sintió con gran culpa y su primer acto es clamar por misericordia a Dios, es pedir que Dios se apiade de él. No hay ningún intento de disipar su pecado, ni hay quejas de la justicia de esa, de esa ley que lo condenó. Era culpa lo que estaba ante su mente, solo culpa, solo culpabilidad, por así decirlo. Una culpa profunda y terrible. La apelación expresa, hermanos, adecuadamente el estado de una mente que se siente abrumada al recordar ese crimen que él había practicado o había mandado ejecutar y que viene con fervor a Dios para pedir perdón. Ante un gran pecado tenía que haber un gran arrepentimiento, no era para menos. Entonces, la única esperanza de un pecador cuando es aplastado por la conciencia del pecado, la única esperanza es la misericordia de Dios. Y la súplica por esa misericordia bueno, pues lo va a animar en ese lenguaje más sincero y apasionado que la mente puede emplear. Dice, conforme a tu misericordia. O sea, tampoco pone condiciones. Ten piedad de mí, pero es de acuerdo a lo que tú decidas, Señor. Y cuando dice, lávame más y más de mi maldad, la frase traducida más y más, sugiere la idea de que podría necesitar lavados constantes o repetidos para eliminar la mancha minuciosamente según correspondiera al pecado. Y como era un pecado tan grande, pues él estaba consciente de que iba a necesitar mucha limpieza, porque dice, y limpia de mi pecado, eliminarlo por completo. En otras palabras, hazme completamente puro. Pero ¿por qué lo deseaba de tal forma? ¿Por qué? En el contexto nos enseña el por qué. Eh, por el perdón del pasado, lo que va a decir más adelante lo vamos a ver, el 51:9, cuando menciona ahí que esconde tus rostros de mis pecados y borra todas mis maldades, y haciendo el corazón puro y santo. Cuando él dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Entonces, hermanos, ahí estamos viendo que hasta ahorita David está mostrando un profundo arrepentimiento. Y luego dice algo que en lo personal a mí me llama la atención.
porque no pasó así con otro personaje en su momento, llamado Nabucodonosor. Él dice en el 3 yo reconozco, porque yo reconozco mis rebeliones. Literalmente es como si él hubiera dicho, sé que pequé y lo hago manifiesto que pequé, lo reconozco. Es decir, él sabía que era un pecador y no buscó encubrir u ocultar este hecho. Él vino con el conocimiento de sí mismo, estaba dispuesto a reconocerlo ante Dios. No hubo ningún intento de ocultarlo, como ya lo hemos estado diciendo, para justificarse, porque allí en el Salmo 32, 5, también ahí dice algo parecido. Si vamos allí a leer un poquito esto, 32, 5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. La clave está en reconocer. Hoy en día sabemos, hermanos, que primera carta de Juan, capítulo 1, versículos 9 en adelante, dice que si confesamos nuestros pecados, si reconocemos, porque una cosa es que conozcamos que hemos pecado, que hemos hecho mal, pero otra cosa es reconocerlo. Hay mucha gente que conoce el pecado, que está mal, pero no reconoce, no está dispuesto a cambiar. Se ofende no por lo que ha hecho, no por lo que ya hizo, sino por lo que debería de hacer. Se ofende esa gente. Entonces, no sucede así con David. Él supo cuando el profeta Natán lo reprendió y en ese mismo instante reconoció. Nabucodonosor, decía yo hace un momento, no lo hizo, no lo hizo así. Él sabía, pero el Señor dice que le mandó que pasaran 7 tiempos a ser como una bestia, hasta que dice, hasta que reconozcas que el de arriba tiene el dominio. Entonces, una cosa es conocer y otra reconocer. Y ahí esto lo podemos leer, no lo vamos a leer ahorita, pero Daniel 4 25 26 nos hablan de esto. Entonces, hermanos, cuando, cuando dice contra ti he pecado, es decir, el pecado cometido por David, aunque fue hecho en contra de la familia de Urías, él sabía que era una ofensa contra Dios. Aunque se lo hizo a David y a su familia, él dice, contra ti solo he pecado. Fue un pecado como todos los demás pecados contra Dios. Cuando uno peca contra Dios, uno ofende a Dios, sea cual fuera el pecado. Entonces, en este caso, su crimen contra Urías y su familia fue de carácter más profundo, más agravado, pero aún así el delito derivaba su principal atrocidad del hecho de que era una violación de la ley de Dios. Cuando dice no matarás, ¿verdad? Eso viene desde la ley. A menos que exista ese sentimiento, hermanos, de confesión, de arrepentimiento sincero, no puede haber, no se puede decir que realmente esa persona está arrepentida. Sin ese sentimiento de arrepentimiento sincero, no puede haber esperanza de perdón. Dios no perdona a alguien que no está arrepentido en verdad, porque Dios perdona las ofensas. Sí, solo sí hay un verdadero y un sincero arrepentimiento. Hay un contexto, hermanos, que rodea la declaración en el versículo 5 que dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me consiguió mi madre, según el versículo 5 de este Salmo 51. Este salmo es la expresión de arrepentimiento de un pecador que pide perdón a Dios por la maldad cometida personalmente. Él personalmente lo hizo. En este salmo, David ruega a Dios que perdone su pecado, no el pecado de su madre, el pecado de él. El texto no dice que la culpa del pecado se hereda. No dice esto, como algunos pretenden decir o afirmar. Según la definición bíblica de pecado, sabemos que el pecado se comete, no se hereda, hermano. Dice 1 Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Jamás en la Biblia dice que se hereda el pecado. Desde el libro de Ezequiel del Antiguo Testamento dice, el padre no heredará el pecado del hijo, ni el hijo el pecado del padre. Entonces, peca a todo aquel que comete pecado. En este caso, David lo hizo y no tenía por qué
culpar a su madre ni lo está infiriendo de que el pecado se heredaba, no. Entonces, y da una razón, dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. La alusión es, cuando dice en lo íntimo, tú amas la verdad en lo íntimo, versículo 6 hace alusión a lo que es el alma, hermanos. La idea es que Dios no podría estar satisfecho con nada, sino pureza en el alma, en lo más íntimo. Esto en su propia mente contrastaba fuertemente con la naturaleza de Dios. Lo que él en ese entonces no tuvo cuando mandó matar a Urias Eteo, contrastaba su mente cochambrosa totalmente con la mente pura de Dios. Y él ahora, él se avergonzaba de eso y él lo que quería era ser diferente. Entonces, por eso dice, ten piedad de mí en los versículos anteriores. Entonces, él sintió que no podía aprobar o amar un corazón como el de él, tan vil, tan contaminado, tan corrupto, y sintió que era necesario que tuviera un corazón puro para encontrarse con el favor de un Dios tan santo. Pero ¿cómo se iba a obtener eso? ¿Cómo David podía obtener eso? Su mente inmediatamente se dio cuenta del hecho de que solo podía provenir de Dios, de nadie más. Solamente Dios y su misericordia podían hacer posible aquello. Por lo tanto, el Salmo ahora pasa de la confesión a la oración. Es un arrepentimiento genuino. Y esto lo vemos desde aquí hasta ahorita hemos visto lamentación, ¿verdad? No basta lamentar las consecuencias, sino que el salmista o David va más allá, pide una transformación interior y eso es lo que lo obliga a hacer un arrepentimiento genuino. Dice, sigamos leyendo, hermanos, los versículos 7 ahora de este salmo. Dice así, purifícame, oh, con hisopo, y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme en gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Menciona el hisopo, hermanos, y los que estudiamos la Biblia, de alguna manera u otra sabemos el por qué. Pero alguna gente quizás no sepa qué era el hisopo. El hisopo era una hierba de la familia de la menta. La menta es una planta, pero el hisopo tenía propiedades limpiadoras, tenía unas propiedades medicinales también y por supuesto aromatizantes. Esta planta abundaba, no sé si ahora abunde o sigue abundando, pero en el oriente abundaba mucho. Se utilizaba de diversas maneras. En Levítico, ahí Dios ordenó a su pueblo que utilizara el hisopo en la limpieza ceremonial de personas, no solamente de personas, sino también de casas. La planta o hierba, como se le quiera llamar, fue muy utilizada por los hebreos en sus purificaciones y sus aspersiones, ¿verdad? Entonces, David no menciona el hisopo aquí en el Salmo 57 de una manera superficial o externa, cuando él dice, purifícame con hisopo y seré limpio. No, no se refiere a que literalmente el Señor usara esta planta para que lo purificara, para que lo lavara, para que fuera más blanco que la nieve, ¿verdad? No, no se refiere a una limpieza física, sino que pide a Dios que lo limpie espiritualmente mientras confiesa su pecado. Eso solamente lo podía hacer Dios. Toda la estructura del Salmo implica que estaba buscando un cambio interno. Cuando más adelante habla, ¿verdad? En el versículo 10 habla cuando dice que dame un corazón limpio. Entonces, el arrepentimiento femenino va implícito un cambio interno. La idea era que el pecado debía ser eliminado, debía ser quitado, para que él pudiera liberarse de él y que el alma pudiera hacerse pura. Entonces la frase que más sigue dice, hazme oír gozo y alegría, significa aquí estar libre de sufrimiento porque hasta ahorita era lamento, era llanto, hasta ahorita lo que tenía.
pues él lo que quería era sentirse alegre, sentirse gozoso, pero eso no lo iba a poder conseguir si no era a través del perdón de Dios, ¿verdad? Entonces la oración es que la carga que lo había aplastado podría ser eliminada. Lo, lo, lo dice ahí en el Salmo 32:2, por ejemplo, encontramos otro salmo, y de los muchos que hay, pero yo solamente selecciono muy pocos, hermano, porque creo que con pocos ejemplos entendemos más. Dice ahí, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. La palabra bienaventurado ya sabemos que viene del griego makarios, significa dichoso, feliz. Entonces, así consideraba David al varón, ¿verdad? Al hombre que a quien Jehová no lo culpaba de pecado, no lo culpaba de iniquidad. Y él quería ser así. Entonces, él precisamente por eso dice, y eso lo asociaba con el gozo, con la alegría. Del versículo 9 al versículo 12 habla acerca del Salmo 51, habla de esa petición, cuando dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Y luego dice, crea en mí un corazón limpio. La palabra traducida como crear se emplea adecuadamente para denotar o para definir un acto de creación. Es decir, hacer que algo exista donde antes no había nada. Esa es la idea de crea en mí un corazón. Es la palabra que se usa allá en el Génesis 1:1, cuando Dios creó al universo, cuando dice de principio creó Dios el cielo y la tierra. Entonces, y que se usa comúnmente para expresar el acto de la creación. Se usa aquí, en el Salmo 51, evidentemente en el sentido de hacer que exista lo que no existía antes. ¿Y qué no existía antes en David? Un corazón limpio, un corazón puro. Entonces, él estaba ahora clamando. Claramente hay un reconocimiento del poder divino. Sabía que Dios es el único que podía dar. Entonces, un sentimiento por parte de David de que esto podía ser hecho solo por Dios y que él pudiera tener un corazón limpio y por consecuencia sentir gozo, sentir alegría. ¿Verdad? Entonces, esto es lo que, lo que estamos analizando. Pero también, hermanos, ahí lo estamos viendo, ¿verdad? Acerca de esa petición de David y algo que nosotros deberíamos de considerar muy como un ejemplo de un arrepentimiento sincero. A través de la palabra del Señor, del Nuevo Testamento, encontramos un caso donde el hijo pródigo comúnmente lo fustigamos, ¿verdad? Lo criticamos de lo malo que hizo, pero a veces pocos vemos lo bueno que hizo este hombre, ¿verdad? Porque el asunto es que el hijo pródigo no solamente lo pensó, cuando dijo, cuando él volvió en sí, dice que vio que aquellos cerdos que él estaba alimentando o cuidando para que crecieran, dice que él deseaba comerse aquellas algarrobas. Y dice él, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Y ya sé, voy a hacer esto. Y él dice lo que él piensa hacer. Pero no solamente quedó en pensar, él actuó, ¿verdad? Y claro que costó, porque obviamente cuando uno comete un error, pues la vergüenza le domina, la pena y a veces el orgullo es más y no hacemos nada, solamente lo pensamos y no lo realizamos. Entonces aquí vemos que David, hermanos, con todo y su dolor profundo, él le está pidiendo a Dios eso, que cree en él, que no ha habido en él un corazón limpio hasta ahora, pero ahora solamente Dios lo puede hacer, que crear un corazón donde no un corazón limpio donde antes no había eso, donde no había nada, ¿verdad? Entonces vamos a la tercera cuestión que aprendemos de esto, ¿verdad? Una renovación total, ¿verdad? O una renovación espiritual. ¿Cómo? Bueno, a través de mostrar su gratitud a Dios en el supuesto caso que Dios lo perdonaba, por haberlo perdonado, él iba a mostrar su gratitud renovando, ¿verdad? Su pensamiento, pero no con palabras meramente, sino con hechos. Y esto fue la prueba, la gran prueba de que él genuinamente
se arrepintió, o en verdad se arrepintió. Dice el versículo 13 al versículo 15: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Fíjense, hermanos, llama la atención esta frase que dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Es decir, como una expresión de gratitud y como resultado de su propia experiencia dolorosa, muestra aquí en el versículo 13 cómo manifestaría su agradecimiento de la misericordia divina si fuera perdonado, expresando el propósito de llevar una vida nueva. O sea, no solamente él se iba a quedar con aquel perdón supuesto que el Señor le diera, sino que él también pensaba hacer algo a cambio. ¿Y qué pensaba hacer él? Bueno, él pensaba mostrar gratitud a Dios, pero no meramente con palabras, sino con hechos, como ya lo dijimos hace rato. Entonces, ¿qué hechos él prometió realizar si él fuera perdonado? Bueno, enseñar a otros, inducir a otros. ¿A qué? A evitar el camino del pecado. Cuando dice, y entonces enseñaré a los transgresores como él, pero dice, les voy a enseñar tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Advirtiéndoles obviamente con su ejemplo, él dice que enseñaría a los transgresores los verdaderos caminos de Dios y que los pecadores se convertirían a él. Que, que cantaría su voz cantaría él en voz alta la alabanza de Dios, cuando dice el 14, ¿verdad? Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará en mi lengua tu justicia. Hermanos, este es algo digno de reconocerse en David, lo que él estaba prometiendo, porque eh, cuando a Dios, como dice el Eclesiastés, ¿verdad? Es Salomón en Eclesiastés, cuando a Dios haces promesas, no dudes en cumplirlas. Y él estaba haciendo una promesa a Dios y seguramente las cumplió, porque vemos que la Biblia dice que David tenía un corazón conforme al de Dios. Obviamente todas esas experiencias amargas que pasó le sirvieron para moldear su carácter a este hombre. Y él dice que les mostraría a partir de esa experiencia, de la dolorosa experiencia que estaba pasando, el mal y la amargura del pecado, el pecado no confesado en sí mismo. Les mostraría con qué terribles consecuencias, ¿verdad? Siempre se debe de seguir el pecado. Entonces, les mostraría la naturaleza del verdadero arrepentimiento. Les mostraría lo que se requería para que el pecado pudiera ser perdonado. Él los alentaría a esos pecadores, a esos inicuos, a acudir a Dios, al Dios verdadero que había perdonado a él. Por eso él dice, líbrame de homicidios, oh Dios. La referencia es indudablemente a su culpa al causar la muerte de Urias, el esposo de Betsabé. Por eso, fue esto lo que pesó sobre su conciencia y lo alarmó, ¿verdad? La causa de esta súplica anhelaba que fuera quitada. ¿Para qué? Para que él pudiera tener paz. No podía, de hecho, reparar el mal de Urias, ya, porque ya estaba hecho. Pero él podía hacer mucho para beneficiar a la sociedad al mantener alejados a otros del mismo pecado. Y estaba dispuesto a hacerlo como gratitud a Dios. Y es cuando dice, y mi boca publicará o mostrará tu alabanza, o te alabaré, ¿verdad? En el supuesto caso que él fuera perdonado, dice, yo voy a corresponder enseñándoles sus caminos a otros, ¿verdad? Entonces, y además te voy a alabar, y mi boca va a publicar, va a mostrar tu alabanza. La alabanza es la expresión natural de los sentimientos cuando se elimina la sensación de pecado, porque hay gozo, hay alegría en nuestros corazones. Finalmente, hermanos, vemos que hay un culto auténtico ahí. Cuando dice en los versículos 16 y 17, dice, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto.
Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Ahí, hermanos, estamos viendo la parte culminante de este salmo, ¿verdad? Porque Dios no busca sacrificios externos y Él lo sabía, sino un corazón contrito y humilde o humillado. El judío en aquel entonces lo que hacía era sacrificios a través de los ritos y demás que se practicaban en el templo. Pero aquí hay dos palabras, sacrificio y holocausto. Veamos, hermanos, ahí qué dice en Isaías 1:11. Ahí vamos viendo el texto, ¿verdad? Aquí en el libro de Isaías, donde habla acerca de los holocaustos, de los sacrificios, y ahí encontramos la posición divina respecto a esto, ¿verdad? Dice allí el versículo 11: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Esto, hermanos, porque los habitantes de Sodoma y Gomorra no tenían un corazón humillado, contrito. Ellos vivían una vida disoluta y pensaban que con ofrecer sacrificios y los mejores animales podían solucionar todo. Pero él dice aquí, Dios ya no deseaba tales sacrificios. Y igual en el Salmo 40 nos habla acerca de algo parecido, ¿verdad? En este caso, dice el Salmo 40, versículo 6, dice lo siguiente: sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Sí, hermanos, porque está más que comprobado que a Dios no le interesa tanto lo externo. A Dios le interesa lo interno, como, lo íntimo, como lo dijo ya David, ¿verdad? Entonces, la idea aquí es que cualquier simple ofrenda externa, por preciosa o costosa que haya sido, no era lo que Dios requería. Exigió y aún sigue exigiendo nuestro Dios, nos sigue exigiendo un arrepentimiento profundo, un arrepentimiento sincero, los sacrificios de un corazón contrito y de un espíritu quebrantado. Eso es lo que Dios quiere. Nada ante Dios sigue teniendo tanto valor como el arrepentimiento genuino. Sin esto no hay perdón de Dios. Los sacrificios de Dios, dice, que Dios desea y que Dios aprueba, son esos. David había pecado gravemente y la sangre de los animales ofrecidos en sacrificio no podía quitar su pecado. Ya lo dice el escritor de Hebreos. Ni nada podía eliminarlo, a menos que el corazón fuera penitente y fuera contrito, ¿verdad? Lo mismo es cierto ahora, lo mismo, no cambia. Las circunstancias cambian, sí, pero la parte esencial no, porque Dios en la actualidad sigue requiriendo de nosotros, de todas las personas, lo mismo. No le interesa lo externo nuestro, le interesa lo interno, ¿verdad? Eh, lo mismo es cierto ahora, si bien el Redentor, que es nuestro Señor Jesucristo, ha hecho el sacrificio perfecto, ha hecho un sacrificio aceptable a Dios por culpa de la humanidad, de nosotros, también es cierto, como lo fue bajo la antigua dispensación, respecto a los sacrificios, que hoy en día Dios sigue requiriendo de nosotros un corazón contrito, un corazón humillado. ¿Para qué? Para que podamos ser perdonados. A menos que vengamos ante Dios con un corazón contrito y humilde, podemos lograrlo. Si no, no vamos a poder lograrlo. Entonces, hermanos, encontramos allí, ¿verdad? Algo que nos lleva a la última parte de nuestra lección. Los versículos 18 y 19. Dice lo siguiente, ¿verdad? Un texto así: haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar.
pareciera ser que esto no es parte original del, de lo que es el Salmo. Incluso ha habido una cierta controversia con estas frases, ¿verdad? Que habla aquí, cuando dice, haz bien con tu benevolencia a Sión, ¿verdad? Entonces, pero hoy no quiero meterme en polémica para no sacar la idea general de lo que estamos estudiando, pero algunos tratan de decir, de enseñar que no es, que no es David el que lo puso, que fue alguien posterior, porque menciona en el versículo 18, ¿verdad? Edifica los muros de Jerusalén. Y dicen los que argumentan que no fue David, era porque dicen ellos que en ese entonces el templo o Jerusalén no estaba con muros derribados, que eso se debe a la cuestión de el exilio, ¿verdad? Ya en el año 70, y que esto para entonces todavía no pasaba en el caso de David. Pero hermanos, cuando esto de mencionar David al final, después de pedir tanto por su persona, por el perdón de él, de que Dios lo perdonara, no es nuevo en el Salmo 51, como en ninguno de otros salmos, que al final de cuentas David incluya al pueblo, se acuerde del pueblo, dice ahí, de Jerusalén, incluso dice, haz bien con tu benevolencia, Sion. Es decir, David, ¿verdad? Pasa de la oración de por sí mismo a incluir a su pueblo y especialmente hacerlo siempre al final de él. Esto que estoy diciendo lo podemos comprobar con otros salmos, hermanos. Por ejemplo, el Salmo 5:1 habla también de que, por ejemplo, al final, después de que habla pidiendo misericordia a Dios por él, al final siempre se acuerda de Israel. Dice ahí el 5:11. Dice, pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes, en ti se regocijen los que aman tu nombre. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Y, y ahí en el 12 hermanos, ya lo vimos, ¿verdad? Y así sucesivamente podemos encontrar, me habla de esto. Entonces, ahí encontramos que que era David, sí, sí fue David. ¿Por qué? Porque en aquel entonces él estaba haciendo una gran labor con la ciudad de Jerusalén, la estaba amurallando. Unos historiadores dicen de aquel entonces que que era muy posible que él, cuando pecó con Betsabé, estaba haciendo la labor de construir los muros de Jerusalén. Ustedes saben que las ciudades de aquel entonces eran ciudades amuralladas, especialmente para protección. Y entonces él pide a Dios que su pecado, por así decirlo, dice ahí, haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Es como si quiera, ayúdanos a terminar, ayúdanos a acabar, ¿verdad? Entonces ahí está la razón por qué se dice esto. Él ora por el pueblo de Dios y ahí está demostrado que sí. Entonces, para terminar, hermanos, lo que aprendemos del Salmo 51. ¿Qué es lo que hace esto? Simplemente, hermanos, uno, nos enseña David que debemos reconocer nuestros fallos, pero con honestidad, nuestros errores, pero hay que ser honestos. Antes de buscar excusas, hay que medir nuestros errores. La transparencia abre la puerta al cambio, así como lo hizo David. Dos, buscar una transformación interior tal como la hizo David. Más que cambiar hábitos superficiales, en el caso nuestros, bueno, hay que pedirle a Dios que renueve nuestro corazón, nuestra manera de pensar, que quite la impureza que hay en nosotros. ¿Qué puede ser? Puede ser una y mil cosas, pero a veces esas impurezas nos forman prejuicios y esos prejuicios nos impiden adorar a Dios de una manera pura, de una manera espiritual, 100%. Y por eso a veces nosotros
Los cristianos que ya somos cristianos no avanzamos y los que no son cristianos no obedecen al Evangelio. Aquí tenemos un claro ejemplo de lo que podemos hacer ante el pecado que nos asedia, que hemos hecho y que ya no debemos hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Cambiando nuestra mente, cambiando. ¿Y cómo? Pidiéndole a Dios que elimine todo aquello. ¿Qué más aprendemos para terminar, hermanos? Bueno, aprendemos esto. Debemos de cultivar un espíritu humilde, ¿sí? No ser soberbios. Dios valora más la sinceridad que las apariencias. Hay que practicar la humildad en nuestras relaciones y nuestras decisiones. Eso es lo que nosotros mínimamente tenemos que hacer. Esto lo vemos en David. Esto lo vemos que fue, a pesar de que era un rey, no se escudó en eso para justificar su pecado, ¿no? Ante todo fue humildad y eso es lo que le ayudó mucho en su relación con Dios. Finalmente, ser agradecido. De Dios recibimos todo y Él merece todo, toda nuestra gratitud, toda nuestra nuestra obediencia. Y me acuerdo como colofón a esto, una práctica que tuve hace años con un hermano americano, donde él me decía que Dios quiere todo lo mejor de nosotros, y incluyendo todo, y ahí aparece todo. Pero es era una manera de decir que Dios quiere siempre el primer lugar, y debe tener siempre el primer lugar en nuestra obediencia, porque de otra manera no podremos nosotros ser buenos hijos de. Y es una manera de agradecer, es ser obedientes. Una forma de agradecer es manifestar nuestra obediencia. No podemos decir con nuestra boca, estoy agradecido con Dios, pero nuestros hechos dicen lo contrario. Él dice, si tú me perdonas, Señor, yo prometo enseñarle a los impíos, a los demás, que tu camino, a partir de esa experiencia que tuvo negativa, Él cambió la noche. Y la historia dice que sí cambió. Él fue otro a partir de esto. Esa es la enseñanza que pude traer el día de hoy, hermanos. Ojalá y que haya sido claro. Ojalá que podamos entender esto, ¿verdad? Haya entendido esta lección y que el Señor bendiga su palabra. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por escuchar esta lección.